Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 24. Título del sermón de esta mañana: problemas de corazón. Dice así la palabra de nuestro Dios: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a orar por esta palabra de nuestro Dios. Señor, te agradecemos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, por su salvación, por su sangre derramada en la cruz, por la cual hemos sido reconciliados contigo. Señor, hemos sido comprados al precio de su sangre y hemos sido salvos, Señor, y nuestros ojos y nuestro corazón abiertos por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos que en esta mañana tú abras, Señor, aún más nuestro corazón e ilumines nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, para que podamos no solamente oír esta palabra que viene de ti, sino que también, Señor, nuestro corazón sea tierra fértil para ella y que dé fruto en abundancia. Señor, te agradecemos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Como dije, el título de este sermón es problemas de corazón, pero no es un problema. No me quiero referir en esta mañana a los problemas de corazón que se suelen tener, ya sea en el plano sentimental o en el plano cardiológico, sino a los problemas de corazón que hay en la vida del cristiano muchas veces. Este es el texto que tocaba para el día de hoy, un texto que nos lleva a reflexionar, a pensar sobre nuestra vida, a corregir nuestra vida, preparándonos para la fecha de Pascua, que va a ser en el mes de abril, para la fecha en la cual vamos a recordar y a celebrar, recordar por un lado la muerte, sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a celebrar su resurrección, y cómo ir preparando ese día en nuestra vida es ir preparando también nuestro corazón y revisar el mismo y ver cuáles son los problemas que pueden llegar a estar habiendo en nuestro corazón como cristianos, en lo más profundo de nuestro ser. Porque de allí, de los problemas de corazón, surgen dos grandes problemas que debemos tomar nota. Cuando hay problemas en el corazón del cristiano, hay dos comuniones, dos uniones, dos vínculos que se rompen o se alteran. Quiero repetir esto: cuando hay un problema grave dentro del corazón del cristiano, hay por lo menos dos grandes vínculos que se alteran, se resquebrajan, se rompen, y tiene su raíz en el corazón, y eso es en primer lugar juntamente con el hermano. Cuando hay un problema de corazón, se rompe la comunión con el hermano o la hermana o los hermanos en general, y es un problema que hay dentro del corazón. De allí vienen los adulterios, los homicidios, las disputas, etc. Y Jesús trae en estos breves versículos que quiero exponer en esta mañana estas dos grandes y profundas enseñanzas. Cuando el corazón del cristiano está mal, hay una comunión que se rompe con el resto de los hermanos o algún hermano en particular. Versículos 21 y 22 dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto hasta al infierno de fuego. Jesús va a hacer en su enseñanza y profundización, ampliación del mandamiento, el sexto mandamiento, que es el no matarás. Va a enseñar que el no matar no es simplemente el acto físico de quitar la vida a una persona, cosa que está penada de múltiples maneras en el Antiguo Testamento, sino que desde el corazón mismo también se puede llegar a estar matando a otra persona, especialmente a los hermanos, cuando el corazón no está bien. Versículo 21 dice, es lo que acabamos de leer. Fíjese, versículo 27, cómo el Señor va profundizando, corrigiendo, ampliando las aplicaciones que tienen los 10 mandamientos. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y sigue la enseñanza. Sí, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, envuélvele también la otra. Y versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. De esta manera el Señor Jesucristo toma los 10 mandamientos y los profundiza, los quita la comprensión solamente del acto externo, del acto físico externo, de aborrecer, de matar a alguien, de la fornicación, etcétera, sino que lo lleva a una comprensión mucho más profunda y lo lleva a lo más profundo del corazón en este caso de los discípulos o del creyente en Dios. Y hace en todos estos pasajes, lo que Jesús hace es un contraste entre lo que fue dicho a los antiguos, más todo lo que les enseñaron los judíos, y lo que realmente Él está diciendo. Oíste que fue dicho, mas yo les digo ahora. Ustedes aprendieron tal cosa antes, mas esta es realmente la comprensión, la aplicación más profunda que tal mandamiento tiene. Y de esta manera el Señor Jesucristo lo que hace es poner su palabra a la misma altura, realmente así lo es, a la misma altura que la palabra del Señor, profundizando en este caso el sexto mandamiento de no matarás. Va ampliando el mandamiento, el alcance de asesinar a otra persona, y inclusive con el pensamiento, con los sentimientos, acciones que van siendo progresivas y que van afectando, rompiendo paulatinamente la relación con el hermano o con los hermanos. Y él cita 3 sentimientos o comportamientos a los que nos tenemos que referir, que son un pecado con respecto al hermano, que rompen la comunión, que son progresivos y que pueden llegar a ser terribles y físicos. En primer lugar, el Señor Jesucristo habla del enojo, estar enojado con el hermano o con la hermana, o enojado con los hermanos. Versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano va a ser culpable de juicio. Primera actitud, sentimiento, comportamiento pecaminoso que nace del corazón y que debe ser revisado y debe ser resuelto, debe ser quitado,
es el enojo que a veces las personas, un hermano tiene contra otros o contra otro en este caso en la vida de la iglesia hoy, pero aquí es lo que está enseñando el Señor. Había dos palabras griegas que se utilizaban para describir el enojo. Una era una palabra que era tumos, que significaba un fuego que ardía fuertemente con llamas, pero que después se apagaba al poco tiempo, ¿no? Es decir, algo que se prendió en algún momento, pero después pasaba, se apagaba y quedaba terminado ese fuego. Pero hay otra palabra que utilizaban los griegos y que utiliza Jesús aquí para dar su enseñanza, y era orge. Es decir, esta palabra era de un fuego que se prendía y que ardía y que seguía alimentándose y manteniéndoselo vivo, pero especialmente en este caso aplicado a la vida de la persona sin mucha razón que digamos, pero que se encendía en algún momento, se alimentaba y se mantenía no solamente vivo, sino cada vez en constante crecimiento. Y este es el enojo que el Señor Jesucristo está condenando aquí. No simplemente aquel enojo pasajero que puede haber, inclusive a veces pasa hasta en el matrimonio. No es esto lo que el Señor Jesucristo está aquí advirtiendo, sino este enojo que en más de una ocasión no tiene una razón valedera, pero que se enciende, comienza a tomar cuerpo en el corazón del hermano, se lo empieza a alimentar y no solamente se lo alimenta al punto de que crece, sino que se lo mantiene vivo en forma constante. Esto es lo que el Señor Jesucristo va a condenar, va a reprender aquí. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dice: cualquiera que diga también necio a su hermano, dice, será culpable de juicio. En el caso anterior, cuando hay este enojo, el Señor Jesucristo dice, será culpable de juicio. Es decir, ¿juicio ante quién? Es decir, en primer lugar, juicio ante Dios, y también juicio ante los hombres. Quizás pueda salvar el juicio de los hombres, porque a lo mejor está tan dentro de su corazón este enojo contra los demás o contra otros, contra su hermano, su hermana, etc. Y nadie lo conoce, nadie lo sabe. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen una raíz de amargura tan profunda dentro de su corazón que nadie lo sabe? Solo vemos conductas exteriores, pero dentro del corazón hay un enojo, es decir, tan profundo, a veces con hermanos, en este caso con hermanos, y uno no lo sabe, no lo conoce, pero Dios sí. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice, será culpable de juicio, está diciendo, el que tenga esta actitud va a ser culpable no solamente ante Dios, porque delante de Él, delante del juicio del Señor, todos vamos a estar, ninguno va a escapar, todos vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuenta de nuestros actos exteriores e interiores, pensamiento, palabra, corazón. Todos vamos a estar delante de Dios, rendiremos cuenta de eso. De modo que aquel que tenga ese enojo, dice el Señor, va a ser culpable de juicio, pero también aquel que va avanzando el Señor, aquel que diga necio a su hermano, o sea, que pase del sentimiento a la palabra. Me va siguiendo, ¿verdad? Que pase del sentimiento en lo más profundo del corazón, aunque nadie lo vea, pase a la palabra. Y ya pase al insulto, a decirle al otro, necio, su hermano será culpable ante concilio. Es decir, la palabra concilio acá traduce Sanedrín, es decir, lo que llamaríamos el consejo. Para los judíos el consejo, el tribunal máximo de los judíos, el Sanedrín, compuesto por todo el liderazgo religioso. Dice, si hay un insulto, dice Jesús, a su hermano de esta manera, bueno, va a ser culpable, va a ser juzgado por otros. ¿Por qué? Porque está alterando la comunión entre los creyentes, en este caso los judíos.
Y va a pasar el Señor Jesucristo de este segundo comportamiento pecaminoso, primero sentimiento, después insulto verbal, va a pasar a todavía algo mucho más, como es la palabra fatuo. Y cualquiera, dice el Señor Jesucristo, que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo significa ya decirle tonto, cabeza hueca, estúpido. Usted solo puede seguir, ni lo piense por favor, pero puede simplemente imaginarse la cantidad de cosas que le puede llegar a decir a la otra persona. Desde algo que comienza dentro del corazón, que pasa a un insulto quizás más suave, como este de necio, pasar a decirle al otro ya un insulto, cabeza hueca, tonto, tarado, estúpido, y seguir. Y podríamos seguir, aunque no es prudente ni podemos. Jesús dice aquí que el que llegue a ese punto y que pueda ver, advierte que esto es progresivo. Cuando no hay sanidad en el corazón, cuando se llega a eso, queda expuesto al infierno de fuego. La palabra aquí Jesús utiliza un cuadro que los judíos conocían muy bien. Fuera de Jerusalén había un lugar que era el vertedero de toda la basura de la ciudad, el Valle de Hinnom. Allí se tiraba toda la basura las 24 horas del día y se quemaba. Así como nosotros tenemos hoy lugares donde se van a quemar toda la basura de la ciudad, bueno, en Jerusalén también existía. Y todas las 24 horas del día estaba eso prendido fuego con la basura. Y de allí se tomó la imagen del Señor Jesucristo para decir, bueno, ese fuego, así será el infierno, algo que está prendido las 24 horas del día, donde no hay ni descanso ni paz. Bueno, quien tenga esta actitud de decir cabeza hueca, tonto, estúpido a su hermano, pues va a quedar expuesto a este infierno. Con lo cual la pregunta sería que el que haga este tipo de cosas debería preguntarse si realmente la salvación ha llegado a su propia vida. Porque si ha llegado a su propia vida, seguramente no va a llegar a estos extremos. Y el Señor Jesucristo lo que ha hecho aquí, en primer lugar, es advertir que los problemas que aun cuando uno sea creyente puede llegar a ver en el corazón, es decir, que algo que comience siendo una disputa, controversia, diferencia, etcétera, con el hermano, hermana o con el resto de los hermanos, puede ir aumentando. Si no lo detengo a tiempo, si no lo sano, si no lo termino, puedo ir aumentando en esa falta de amor, ir aumentando en esa falta de perdón, en esa falta de reconciliación, o en esa falta de mirarme a mí mismo si quizás no soy yo el causante del problema. Y estoy teniendo un fuego en mi interior que lo estoy haciendo crecer todos los días, avivándolo y volcándolo sobre otros. Y paso del sentimiento a las acciones, de decirlo con la boca. Y de las acciones paso casi a un insulto absolutamente más grave, como esto de decir fatuo, tonto, estúpido, tarado. Terrible. Y Jesús, son palabras del Señor Jesucristo, dice que tal haga, bueno, así como nosotros somos culpables de juicio, y delante del juicio de Dios van a estar, y delante del juicio de los hombres también, o si no quedarán expuestos al juicio del Sanedrín, la máxima autoridad judía, religiosa. También puede llegar a estar expuesto al infierno. Y insisto, habría que revisarse allí si realmente
la salvación ha llegado a su vida. Si realmente hay un nuevo nacimiento, hay un conocimiento verdadero del Señor Jesucristo y de la actitud que tengo que tener. Todas las relaciones interpersonales son importantes, desde la familia, el matrimonio, en el trabajo, en los lugares donde nos movilizamos y socializamos con otras personas. No podemos vivir peleados, ni vivir en rencores, ni en malos humores permanentemente, sino que debemos revisar nuestras vidas y ver qué es lo que nos está ocurriendo y entonces cambiar. Pero mucho más importante es para los cristianos cuando en la vida de alguno de sus miembros, o de varios, o aún de una iglesia entera, en un grupo eclesiástico más grande, está esta actitud, este sentimiento de ira, de enojo por alguna razón a la que Jesús no menciona, porque el Señor Jesús no menciona las razones, simplemente los comportamientos y las consecuencias. ¿Me entienden? Él no dice la razón. Él dice, Jesús menciona los comportamientos pecaminosos, la respuesta pecaminosa que uno da y las consecuencias a las que uno se expone. Es una seria advertencia de nuestra debilidad humana, de lo que podemos caer y lo que nos puede pasar. No debemos caer en estas situaciones nosotros también como cristianos y revisar nuestro propio corazón para ver realmente cuando estamos con este enojo, si queremos cambiarlo y no llegar a tener que insultar a otros o llegar a los extremos de tener que cuestionarnos nuestra propia salvación. Creo que el primer paso que uno debería dar es preguntarse a sí mismo: ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy alimentando todos los días de una o de otra manera este enojo dentro de mi corazón? Todos los días, y una vez y la otra, y palabras y recuerdos y comentarios, y hablo con uno y hablo con la otra, y me sigo y sigo y sigo, y realmente se transforma en una raíz de amargura que realmente es muy difícil volver atrás. Lo que se hace después, un día se explota y lo que está dentro del corazón sale por la boca y el asunto se complica, porque después se dice, como se dice, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Es decir, lo que antes estaba dentro del corazón ahora lo acabo de decir, sin meditar las consecuencias, y la situación se va complicando todavía mucho más por lo que digo. Entonces, la enseñanza del Señor Jesucristo es que nuestro corazón debe ser cuidado, porque la advertencia es que podemos correr el riesgo de que raíces de amargura sin ninguna razón posible o con razón pueden llegar a afectar, a terminar arruinando, distorsionando, rompiendo, quebrando la comunión que tenemos que tener con nuestros hermanos. Amados, esto no solamente en la vida de la iglesia, aplique esto a la vida de su matrimonio también. Aplique esto en el trabajo, en los círculos donde usted se mueve, y va a ver que si el enojo que tengo no lo doy por terminado, tarde o temprano voy a terminar hablando, voy a soltarlo, y esto me va a llevar a un paso más adelante. Va a ser difícil volver para atrás. Es sabiduría práctica lo que el Señor Jesucristo enseña.
pero mucho más profunda. Si somos hijos del Señor, comprados al precio de la sangre de Cristo, y tengo comunión con mi hermana o con mi hermano, lo que no puedo hacer es tener este enojo con el otro que me impida tener una comunión honesta y genuina. ¿Me entienden lo que quiero decir? Tengo que revisar mi propio corazón. Quizá no siempre tenga yo la razón, y aunque la tenga, no puedo tener ese enojo tan grande de... Jesús está equiparando este enojo con el deseo de matar al otro. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿oíste que fue dicho, no matarás? Pero yo te digo, el que le diga a su hermano necio va a ser culpable ante el concilio. Está equiparando el matar físicamente a alguien con tener estos sentimientos tan terribles de enojo contra el otro. Por tanto, hoy creo que es muy bueno ir preparando nuestro corazón para el momento en que celebremos la Pascua del Señor, el recuerdo de su muerte en la cruz, su resurrección. Es un tiempo de preparar nuestra vida y hacer memoria de lo que Jesucristo hizo, que nos dio una familia en Cristo, en lo que somos diferentes y en los que podemos pensar distintos. Pero lo que no podemos tener es este enojo contra el otro, contra la otra, y estar alimentándolo permanentemente, porque no trae bendición para nuestra vida, en absoluto, para nada. Quizá el otro o la otra con el que estoy enojado o enojada tenga mucho para enseñarme y pueda ser de gran bendición para mi propia vida. Y quizá lo que estoy mirando es lo que quizá no me gusta a mí, no es tan importante. El enojo o la ira que se alimenta todos los días de múltiples maneras no conduce a nada bueno. En lo espiritual no conduce a nada nuevo, a nada bueno, y va a terminar afectando no solamente la vida personal, la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. Por eso, como decíamos hoy, las vides pequeñas se echan a perder, las zorras pequeñas se echan a perder la vida. Cuando le doy lugar al enojo, a la ira, pues debo revisarme y ver si realmente hay razón para eso. Si tengo razón, hay actitudes que debo tomar. Pero lo que no puedo hacer es continuar con el enojo. Lo que no puedo hacer es continuar con esa ira. ¿Qué dice la palabra de los matrimonios? No se ponga el sol sobre tu enojo. Porque ¿sabe qué? Usted se acuesta y mañana no sabe si quien está a su lado está vivo. Llámese esposa, llámese nieto, llámese hijo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Tratemos de terminarlo antes, porque mañana no sé. Solo Dios lo sabe. El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hay múltiples circunstancias que hacen que nuestro corazón se llene de ira, de rabia, de enojo, que a veces ni la misma persona sabe cómo empezó todo. Y lo mejor que hay que hacer es dar por terminado esto, porque lo que hace es romper la comunión con mi hermano o con mi hermana, y Dios no nos ha llamado a eso. Salmo 133, qué bueno es hallar a los hermanos en armonía. ¿Por qué? Porque allí Dios derrama
bendición y vida eterna. Pero si estamos, pero en un lugar donde se está peleado, llámese familia, compañeros de trabajo, iglesia, comunión de iglesias, la comunión se rompe. El enojo, la ira, el furor, todo eso que vengo alimentando, lo que hace es, por más que el resto no se entere, por más que lo disfrace con palabras, lo que hace es romper la comunión, y no hay bendición en eso. No hay bendición. Hoy vivimos un tiempo en que a nadie le gusta escuchar nada. Verdades. Quiero hacer lo que yo quiero, al gusto de lo que yo quiero, y que nadie me diga nada. Y esto genera circunstancias como esta que acabo de mencionar. Genera enojos. Pero en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, el enojo, el furor, la ira entre los hermanos o entre las iglesias, lo que hace es romper la comunión. Esto es lo grave. Y por esa razón es que uno tiene que revisarse a sí mismo y dar por terminada la situación. Cuando celebramos la cena del Señor y hablamos de que cada uno discierna el cuerpo, que se examine a sí mismo y que debemos discernir el cuerpo del Señor, no es para estar mirando la falta del hermano o la hermana, porque suele ocurrir eso, sino mirarse uno mismo. ¿Cómo estoy yo con respecto a mi hermano? Con respecto a mi hermana, o a otras iglesias. Porque el furor termina con la comunión. Yo recuerdo hace muchísimos años lo que fue para toda la iglesia una sorpresa y una bendición, que al celebrar la cena del Señor creí que Dios me guiaba a preguntar en ese momento si hay alguien que tiene algún problema, una disputa, alguna situación difícil, vamos a arreglarla ahora. Si tiene que decirle algo al hermano o a la hermana, vaya a ser que sea, vamos a tomar un tiempo, vamos a inclinar nuestras cabezas con libertad, y que cada cual, si tiene que hacer algo, quizá tenga que pedirle perdón al Señor. Para sorpresa hubo alguien que se levantó de un sector de la congregación, un joven, y se levantó y fue hasta el otro lado de la congregación a hablarle a una hermana que le llevaba por lo menos 40 años en ese momento, y decirle: vengo a pedirte perdón, te pido que me perdones, que me disculpes, porque vengo con una gran ira, un gran furor, un gran enojo contra ti. La hermana lo miraba con los ojos abiertos, realmente sin entender absolutamente nada, y le preguntó: pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Que no recuerdo haberte faltado nunca. Y finalmente el hermano le dijo: no, lo que pasa es que cierta vez usted pasó por al lado mío y no me saludó. Y de ese día empecé a juntar bronca contra usted. Y uno no sabe si reírse o llorar. Pero lo lindo, lo bueno fue el gesto de reconocer, por un lado, que estaba con furor, enojado, que tenía rabia contra la hermana, injustificada, pero era lo que él tenía. Y esto no era de bendición ni para él, ni para la hermana, ni para la iglesia. O entonces, ¿cómo estamos celebrando la cena del Señor? Si somos todos hermanos.
Y lo lindo fue también el perdón de la otra hermana hacia él. Está todo bien. Ya pasó. Hermanos, como siempre. Listo. Y se terminó. Pero lo que no se puede hacer, amados, es juntar odio. Si quiere, se lo digo así. ¿Se lo quiere más muy porteño? No junte bronca. Porque el único perjudicado va a ser usted. Y los perjudicados van a ser los que están alrededor nuestro. Porque no vivimos solos. Estamos con esposos, esposas. Por lo menos una, por favor. Llegamos a casa y traemos toda esta ira, este enojo. Hay que buscar sanidad. Hay que buscar terminar con esto. Buscar ayuda en el Señor, con el pastor, hermano maduro si quiere. Pero hay que terminar con ese enojo. Y sabe, en la conversión, los enojos terribles se terminan. Nuestra hermana Betty hoy dijo algo importante en la escuela bíblica. Y vale con alguien que tiene tiene unos cuantos, no muchos, años, pero sí que ha pasado por etapas de sufrimientos, como muchos de nosotros acá. Soy una nueva criatura y he podido perdonar. Entonces no se puede después en la vida diaria cristiana vivir permanentemente alimentando odio, rencores. No se puede. Mire, quiero terminar este punto con algo. Baje las armas. Si lo han lastimado, sea un pastor, sea una iglesia, sea un vecino, un hermano, perdone. Perdone. Y termine. Y no siga más con esto. Porque no es de bendición ni para usted, ni para los que le rodean, ni para sus hermanos en la fe. Porque si usted está mal, todos estamos mal. Es así. Cuando estamos con odio en nuestro corazón, rencor, es imposible vivir una vida cristiana. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano aflora por la boca. De alguna manera. Y terminamos dañando a otros. Busquemos la sanidad de Dios. Segundo lugar, cuando hay un corazón enfermo, se rompe también la comunión con Dios. Estoy mal con mi hermano, mi hermana, no solamente se rompe la comunión con mi hermano o mis hermanos, sino también se rompe la comunión con Dios, dice versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá lo importante, en primer lugar, que tenemos que ver es cómo el Señor Jesucristo relaciona el tema del enojo personal con la adoración a Dios. Cosa que en muchas ocasiones no se tiene ni absoluta, ni lo más mínimo detalle en cuenta. De mi adoración a Dios tiene que ver también con el estado de mi corazón. Si mi hermano o mi hermana tienen algo contra mí, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, pues tengo que revisarlo al ir a la adoración al Señor, y particularmente en el momento de la ofrenda al Señor.
¿Qué significa este algo? ¿Qué significa este algo que mi hermana o mi hermano puede tener contra mí? Aunque debemos estar siempre, como hemos dicho, obviamente en armonía entre los hermanos, es un mandato del Señor, es palabra del Señor, debemos revisar que ese algo, hay un juego importante, un rol importante de la memoria aquí. Si en el momento de la adoración al Señor, como en el examen personal en la Santa Cena, yo recuerdo que si hay alguien que tiene algo contra mí, debo revisar ese algo, y por lo menos algunos principios que podemos ver en esta mañana tiene que ser de una naturaleza importante como para que yo pueda considerar esto entonces como una ofrenda o un agravio. Tiene que ser algo justo para que sea motivo de queja válida de mi hermano contra mí, no cualquier caprichito. ¿Me entiende, verdad? Ni una diferencia de opinión, sino realmente es importante esto que mi hermano o mi hermana tiene contra mí, realmente es de tal importancia que realmente es un agravio. Es realmente tan importante como para que yo tenga que hacer este esfuerzo de reconciliación. Es tan importante que el acto mismo de adorar a Dios por medio de las ofrendas, Dios no la reciba. Esto es lo que debo preguntarme también a la hora de ofrendar, ¿no? ¿Cuánto voy a ofrendar? Si realmente esta ofrenda es aceptada por Dios. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor, que hay muchos casos en donde no importa lo que usted haya traído, o yo, cualquier persona haya traído a los pies del Señor para adorarle, y por medio de la ofrenda, Dios no lo aceptará, Dios no lo quiere. Génesis capítulo 4, muchas veces no lo vamos a entender en primera instancia, pero Dios se reserva el derecho de aceptación, amados, de nuestra ofrenda. Por eso la invalidez de tantos pactos que andan dando vuelta por ahí, de dinero, no sirven para nada. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor. A ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, y sabemos después lo que ocurrió, que después Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? No solo por una cuestión de ofrenda, sino por una cuestión de corazón. Su corazón era del maligno. Su corazón estaba mal con Dios, por tanto Dios no recibió esa ofrenda de buen grado. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada sirve la ofrenda, cualquiera sea la cantidad, la forma o lo que se traiga a los pies del Señor Jesucristo, si hay rebelión, si hay desobediencia, si no hay un caminar bajo la palabra del Señor, Dios no aceptará esa ofrenda. Isaías capítulo 1, versículo 11. Un pueblo religioso que cree que puede comprar a Dios con sus ofrendas. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y cuando asimismo multipliqué la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y entonces estemos a cuenta. No se puede separar la ofrenda al Señor cuando el corazón está tan mal delante del Señor. Y esto es lo que Jesús está enseñando aquí. Si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En aquel tiempo las ofrendas, sabemos que había distintas clases de ofrenda, pero las más comunes eran llevar un cordero, un animal, en un acto solemne para adorar al Señor. ¿Se imagina lo que era llevar un animal vivo para que sea sacrificado en el altar por el sacerdote y dejarlo allí y decirle al sacerdote: espere, debo ir a reconciliarme con mi hermano primero y después entonces voy a venir? Sabemos que Dios tiene la prioridad por sobre todas las cosas en todos nuestros asuntos, pero llamo su atención a que en este acto de adoración Jesús mismo enseña que la comunión con mi hermano, la comunión con mis hermanos, no puede ser dejada de lado en el acto mismo de la adoración. Es absolutamente importante en el momento de la adoración a Dios. Dios no va a recibir la adoración de nadie ni la ofrenda de nadie en tanto su corazón esté mal con sus hermanos. Esto es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. La adoración a Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, pero la comunión con mi hermano la va a condicionar. Si no estoy bien con el resto de mis hermanos, pues es probable que Dios no reciba nuestra ofrenda, ni tampoco reciba nuestra adoración. Primera de Juan enseña cómo puedo amar a Dios. ¿A quién no veo? Si no puedo amar a mi hermano, ¿a quién sí veo? O si usted lo quiere a la inversa, si no puedo amar a mi hermano que lo tengo al lado, que lo conozco, que forma parte de la misma familia en Cristo, que estamos comprados por la misma sangre derramada en la cruz por Jesucristo, que estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. Si yo no puedo amar a mi hermano, a quien veo, quien forma parte de la misma familia en Cristo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Si mi corazón está mal con mi hermano, mi comunión con Dios, pues entonces se rompe, se quiebra. Y esto es lo que tenemos que nosotros como iglesia también y en lo individual estar reflexionando en todo este tiempo y sanar nuestro corazón. No se trata de la ofrenda, sino que es un problema de corazón. Por eso el título de este mensaje es Problema de Corazón. No es un problema de ofrenda, no es un problema de motivo por el cual mi hermano me hizo enojar, porque si fuera por eso creo que ninguno de nosotros podría adorar al Señor.
Seamos honestos. ¿Cuántas veces su hermano o su hermana lo ha hecho enojar? O el pastor lo ha hecho enojar. Mi hermana Palma me decía, un día me enojé con usted porque no terminó de dar un curso allí, así como dice. Pero ahí está. Gloria a Dios. Siempre hay causas que nos traen enojo. El tema es ¿qué hago con el enojo? Si lo sigo alimentando. Por eso, amados, baje las armas. Termine con el enojo. No lo siga alimentando. Este gobierno y este país, en esta etapa de nuestras vidas, no quiero hablar de política, porque no uso el púlpito para eso, simplemente de actitudes. Si usted tiene una herida en el corazón y la sigue metiendo el dedo semana tras semana, lo que va a hacer es que nadie termine por sanarse nunca. Si como nación seguimos hurgando en nuestro pasado y generando enojos, nunca nos vamos a sanar como país. Es exactamente lo mismo, un problema de corazón, de un corazón de nación no sanado. Pero vale bien la ilustración. Y gracias a Dios, quiero terminar con esto, tuve el privilegio de haber sido pastor de quienes fueron mis enemigos y quienes fueron mis enemigos, tenerme como pastor. Pero ¿qué es lo que hizo posible que eso sea una realidad? Corazón sanado. Corazón sanado, limpio por la sangre de Cristo y sanado, que puede perdonar. Si yo puedo perdonar a quien me ha dañado hasta mi propia familia, ¿cómo no voy a poder perdonar otras cosas mucho menores? El que puede perdonar al enemigo, abrazarlo, recibirlo como un hermano en la fe, ese tiene el corazón sano. Y esto es lo que yo le pido que haga, que su corazón sea sano, para que su comunión con sus hermanos sea perfecta, y para que la comunión con Dios no sea alterada. Que no tengamos un problema de corazón, sino corazones sanados. ¿Ven? Vamos a inclinar nuestra cabeza y oramos a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar también una última canción. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu gran bondad para con nosotros, al haber perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas.